Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nuevamente nos encontramos aquí reunidos con un gran equipo, como cada, pues no cada semana, me gustaría decir cada semana, pero como cada ocasión que nos juntamos con un tema pues muy importante para este mes de abril. Pero antes de platicarles sobre este tema del cual vamos a hablar, pues como siempre es importante presentarlos y que ellos se presenten, así que en esta ocasión lo vamos a hacer diferente. Les voy a ceder la palabra, yo no voy a decir nada y ustedes se van a presentar. Nos vamos de este lado derecho primero, ella es Elena Flores. Gracias, Arnold, pues un gusto estar con ustedes otra vez, me encanta el proyecto que estamos haciendo juntos y pues yo me presento para los que aún no nos conozcan, soy la licenciada Elena Flores, soy la titular del despacho Elena Flores y Abogadas, vemos materia familiar, inmobiliario, entre otras cuestiones. Y el tema del día de hoy es algo que nos ocupa mucho a mí y a Ever porque indirectamente, y digo indirectamente porque pues los pacientes de Ever seguramente están pasando por una situación similar a mis clientes cuando están atravesando un divorcio. Entonces pues este es uno de muchos temas que nos cruzan y nos coincidimos ahí y pues el día de hoy vamos a platicarlo. Ahora sí, de este lado izquierdo, muy bien que no dijiste el tema, está como que el misterio. Aunque bueno, ya lo vieron en el título, ¿eh? No es un secreto. De este lado, ahora sí, Ever, adelante. Yo soy el psicólogo Ever Moncada, soy el fundador de Minder, es el Centro de Orientación y Salud Mental, donde tenemos terapia, evaluaciones, talleres, conferencias y muchas otras cosas. El tema de hoy, como dicen, es algo muy importante, donde la psicología y la parte legal muchas veces se cruza y tenemos que trabajar en conjunto. Perfecto, pues súper bien sus presentaciones y bueno, hoy justamente que iniciamos el mes de abril, ¿sí? Bueno, pues sabemos que el mes de abril siempre ha sido el mes de los niños, podemos decir que de los adolescentes también, pero sobre todo de los chavos, niños, como nosotros. De los chavos como nosotros, jóvenes. Muy bien, entonces el punto aquí es que el tema yo creo que es de interés, como mencionaba Selena, tanto para el área legal como el área psicológica, porque este tema nos habla sobre todo del divorcio, pero qué pasa con los niños, ¿sí? ¿Cómo lo viven? Sabemos que tanto el área legal que se lleva dentro de un divorcio pues repercute también en la familia, al igual que pues todo lo que pasa dentro de nuestras mentes, ¿sí? En este proceso, pero ¿quién mejor que nos pueda explicar cómo se vive un divorcio que dos personas que ya vivieron un divorcio? Y pues no estoy hablando en este caso de mí, sino hablo de mis invitados o de mis colegas, así que ahora sí, empezamos por este lado. Evert, tú eres hijo de padres divorciados, no sé qué nos puedas platicar al respecto. Pues no sé si tengas mucho tiempo, porque carnita y material hay. No, sí, yo vengo de una familia de mamá, papá, yo era hijo único hasta los 7 años más o menos, ya después tuve una hermanita. Y yo más que de niño lo viví un poquito más en la pubertad de adolescencia, tenía como unos 13, 14 años cuando mis papás se divorciaron. La verdad es de que muchas veces yo lo he platicado, el divorcio de mis padres fue algo complicado desde un inicio, fue algo muy abrupto, algo que no se esperaba tal cual. Pero pues ya en cuestión personal yo lo fui viviendo y transicionando muy difícil, honestamente. O sea, al principio no me caía el 20, yo pensaba que luego se iban, la verdad nunca se habían separado, nunca se habían divorciado, no era una familia que estuviera así de que, ay, el papá se va de la casa y eso, no. Yo dije, bueno, a lo mejor esta es una de esas ocasiones en las que mis amigos me han platicado y luego todo se arregla. Ya después me enteré que no. Yo les he platicado a mis amigos y todo, que para mí los duelos los vivo retardados. O sea, yo creo que 2 años después fue cuando me cayó realmente el 20 y ya empecé a vivir las secuelas emocionales. Y en cuestión de la organización y la dinámica familiar, cuando ellos se divorciaron sí fue complicado porque los típicos perros y gatos no los podemos poner en el mismo lugar porque se pelean, porque no llegan a acuerdos, porque están más preocupados por quién se va a quedar con esto, quién se va a quedar con aquello, que si me quitas mucho dinero, que si no, que si me vas a pagar, muchas cosas. Entonces yo como hijo mayor
tuve que vivir muchas situaciones muy complicadas y justamente creo que ahí es donde la parte emocional y entender también la parte legal a los adultos, cómo lo viven los niños, pues puede hacer que sea un poquito más fácil, ¿no? O mejor. Oye, Vera, ¿y en tu caso fue un divorcio anunciado, digamos una muerte anunciada, o de repente te tomó por sorpresa de ver a tus papás súper bien, de repente, pum, un día te dijeron, ¿sabes qué? Ya no. Pues mira, como siempre lo digo, como niños somos una esponjita que vamos aprendiendo a cómo ver el mundo. Yo la verdad no sabía y no veía otra dinámica familiar más que la que yo conocía y para mí era normal lo que yo vivía. Sí vivía en un ambiente con mucho amor, yo puedo decir que mi mamá y mi papá me aman y me amaban y siempre me lo demostraban, pero pues era un lugar muy tradicional, mamá en casa. Trabajaba un poco, pero no era como que realmente pues fuera fundamental su ingreso, por así decirlo. Mi papá era un papá tradicional, el proveedor, y era el que llegaba a la casa y silencio y todos a comer y bien calladitos y bien portaditos, ¿no? Pero en cuestión de ya como pareja, ellos yo siempre los vi muy amorosos. Sí, mi papá tendía a ser un poco explosivo, por así decirlo. Tenía sus arranques, le decíamos que traía la tenebra encima cuando venía de malas. Y era como de que, ok, ya sabemos que pues tenemos que tener cuidado con su humor porque pues lo puedes agarrar en un mal momento. Temporadas antes, yo creo que unas semanas antes, todo estaba muy bien. Yo me acuerdo muy bien porque a mí fue que fueron y me dijeron, esto va a pasar a las 3 de la mañana. Entonces fue algo muy abrupto, pero unos días antes yo tenía, ya ahorita nos vamos fuera de lo científico y todo eso, yo tenía como un presentimiento, como una sensación en el pecho que la compartí con mi mamá en aquella ocasión. Me acuerdo muy bien que fui a su cama y le dije, es que siento como que algo va a cambiar o algo va a pasar, y mi mamá y yo nos agarramos llorando esa vez y no sabíamos por qué. Y pasó una semana después que mi papá fue y me dijo, ¿sabes qué? Yo me voy a ir de la casa, no es mi culpa, es culpa de tu mamá y yo ya me voy, que no sé qué. Entonces, a partir de ahí, desde esa noticia muy abrupta, pues fui yo teniendo que digerir toda esa situación, ¿no? Una pregunta, Ever. ¿En ese momento alguno de tus papás te llevó a un psicólogo o a una terapia? O sea, como que Ever va a pasar por algo difícil, déjame lo llevamos, o fue algo como que no, ahí vemos cómo lo hacemos. Me llevaron a una sesión, pero la verdad es de que yo no entendía, o sea, yo no sabía qué era lo que estaba pasando, yo no... Me acuerdo que la psicóloga me preguntó y me hizo llorar esa vez con las preguntas que me hizo, porque era de que, oye, ¿y tu papá cómo es? No, pues así. Y el que no esté comiendo contigo en tu casa, ¿cómo lo sientes? Y eso ya fue como que me fue induciendo a darme cuenta, y eso fue lo que me hizo llorar, ¿no? Esas emociones ya surgieron ahí, pero después de eso mi mamá ya no le dio seguimiento y yo no sabía, yo en ese entonces no entendía. Digo, ¿tenías cuántos años dijiste? 13, 14 más o menos. Muy bien. Oigan, ay, disculpen que se me cayó ahí mi apuntador. Elena, en tu caso, tú también pues vienes de padres divorciados, ¿cómo lo viviste tú? Pues miren, ahorita vamos a hablar desde la ignorancia, porque no tenemos hijos, ninguno de los que estamos aquí, y no nos hemos divorciado, pero desde la experiencia, porque pues tanto Ever y yo ya lo vivimos en carne propia. Y la verdad es que a mí me pasó más o menos en la misma edad, un poco más chica, yo tenía como 11, 10 años, yo igual era la hermana mayor y me tocó mucho tomar el rol como de responsable de mi hermana. Entonces, desde chica como que la ropé muy bien de que vamos acá, vamos a hacer esto. Y como bien dice Ever, al principio uno no comprende, porque lo cierto es que los papás, o bueno, en el caso de Ever y en el mío, no se tomaron el tiempo como de explicarnos cómo iba a cambiar nuestra vida. O sea, nada más nos dijeron, ya nos vamos a divorciar, bye. Y ellos a lo mejor pensaban que no era necesaria una explicación. Nosotros como hijos no se los íbamos a cuestionar. Pero la verdad es que tu vida cambia, o sea, tu rol, tu costumbre, y aparte los niños, y pues ya muchos adultos somos personas como de costumbres y tradiciones, de que ya tienes tu rutina hecha, entonces te cambian algo y eso sí te saca mucho de onda. Entonces eso me pasó a mí un poco, y emocionalmente también fue muy difícil porque ellos realmente estaban muy peleados, o sea,
se detestaban, prácticamente no se podían ver y no los junten y este tipo de cuestiones. Es fecha que todavía no se pueden ver, imagínense, ya tengo 32 años, entonces pues es complicado, pero lo cierto es que ese enojo se fue bajando, pero antes de que bajara y ellos como que rehicieran sus vidas, sí había muchos momentos en donde como que te transmitían ese coraje y obviamente lo hacían desde un inconsciente o desde su poca capacidad de manejar esa situación también, pero no sé, a mí me pasaba que platicaba con mi papá y luego me decía algo feo de mi mamá y yo así de que, ay, o sea, qué flojera hablar con él porque es lo mismo. Y no es que mi mamá fuera mi persona favorita, pero no quería hablar mal de ella cuando estuviera con él, yo quería salirme a pasear y que, o sea, vamos a vernos para como tener tiempo juntos, ¿no? Y pues al principio no, igual mi mamá se la pasó súper mal, o sea, una depresión muy pesada, que eso obviamente nos afectaba a nosotras, porque pues obviamente no está al 100, pero pues gracias a mucho apoyo familiar, mis tías, de hecho, los hermanos de mis papás fueron indispensables para como que todo pasara bien, y es fecha que somos muy unidos, entonces, o sea, unidos de que mis tíos y yo por vivir ese momento tenso, ¿no? Y en ese momento sí me llevaron al psicólogo también. Yo al principio como que no, o sea, sí sabía que era por eso, porque mi mamá sobre todo estaba de que es que la va a pasar mal y para que no se traume, o sea, literalmente esos términos, y eso fue hace poquito. Es que en esos, bueno, en ese momento sí era visto de esa manera, o sea, la psicología era para atender un trauma y se acabó. Sí, de que para que no se traume. Y yo como que, o sea, pues ni modo que le digan, no quiero ir, ¿verdad? Pero, y aparte me acuerdo bastante que la psicóloga era mi vecina, saludos, sí, entonces pues era como que, ok, voy con la vecina a platicar. Y sí me ayudó como justo a canalizar esa emoción como negativa, como que yo no sabía qué sentir porque tenía estos enojos de mi papá y de mi mamá, y luego eso me hacía enojar a mí, pero o sea, estaba enojada con ellos, entonces como que sí me ayudó, pero igual no prosperó así como que una terapia de 2, 3 años, o sea, fue como un momento y ya. No, o sea, sí me ayudó, pero no fue como permanente, pues. Ok, yo tengo una pregunta para los dos. Digo, la verdad es que también tenemos un caso, sí, de una persona que nos mandó ahí su historia que vamos a ver si nos da el tiempo de compartir, pero les quiero preguntar a los dos ya de manera personal, ¿cómo se sale adelante de esa situación? ¿Cómo lo hicieron ustedes? Para ver la bonita persona que eres hoy, Ever, pues cuéntanos, porque mira, un mito también que no sé si te pasó a ti, Ever, era de que no, es que los hijos de papás divorciados salen mal y van a ser vagos y cholos y drogadictos claro. y no van a hacer nada en su vida, y pues aquí la prueba de que no es cierto. Se sabe, aquí estamos que no. Pero es difícil, o sea, es difícil porque pues no tienes como esta figura tradicional. Pero tú en lo personal, Elena, por ejemplo, o sea, ¿cómo saliste adelante? O sea, tuviste, dices, el apoyo mucho de tu familia, pero ¿cuánto tiempo te costó? ¿Cómo lo sobrellevas hoy en día? ¿Cómo estás con esa relación? Pues mira, hoy en día sí totalmente reconstruida, porque incluso me pasa que ellos tenían 35, 36 años cuando tomaron esa decisión. Entonces, pues yo casi ya tengo esa edad y ahorita pienso, pues sí, o sea, estaban pasando una época difícil en su vida, que estaban tratando de salir adelante y luego emocionalmente, pero aparte estaban pues jóvenes, Papás o sea, jóvenes. sí, o sea, 100%, no, sí, 100%, era como que a los 35 si te divorcias puedes volver a rehacer tu vida. Y en ese momento ellos pensaban que no, como que ya era el fracaso emocional y demás, pero bueno, regresando a la respuesta de cómo yo lo superé, por decirlo así, pues fue con mucho apoyo de mi familia. La verdad es que aquí la estrella de este corazón es mi abuelita, o sea, bueno, los dos, ¿verdad? Pero mi abuelita más, porque ella sí estaba como muy presente de que les hace falta, y aparte, pues ella me maternó, o sea, ella fue la que me educó, haz de cuenta. Pero, bueno, nos educó porque también regresó mi mamá a ese lugar como con su mamá, entonces volver a ser hija en una casa, pues haz de cuenta que nos educó a las dos, otra vez. Entonces, pues fue difícil, yo era, Arnold no me dejará mentir, aquí él me conoció en esa época, muy rebelde, o sea, yo me enojaba y explotaba y no controlaba bien mis emociones,
Y ya llegó un punto en donde maduré y como que empecé a entender de que hay muchas cosas que no dependen de mí, que mi forma de ser o que si yo me enojo no es algo malo, pero que también pues no me lleva a nada bueno. Entonces como que empecé a ver eso. La verdad es que me ayudó mucho en enfocarme, se va a escuchar bien feo, pero pues en la lana. O sea, mis papás batallaban en el sentido económico, los dos, y no me daban dinero, entonces yo dije, no, yo tengo que trabajar, salir adelante, y pues yo empecé a trabajar desde los 16, entonces eso me ayudó mucho a tener mi cabeza ocupada en trabajar, o más bien mi cuerpo ocupado. No, y algo que mencionas, digo, a mí me tocó verlo, como tu abuela fue un gran cimiento, digo, para ti, para tu hermana, o sea, para ambas, porque creo que ella fue la que más se preocupó siempre de su bienestar emocional, como que siempre trató de protegerla, hacer ese escudo, ¿sí? Ante las peleas de tu papá y tu mamá, entonces ella era como ese escudo como de protección, ¿no? De mantenerlas en calma. Sí, o sea, bueno, yo te puedo hablar maravillas de mi abuela, te quito del podcast si es necesario, pero pues sí, fue una mujer muy fuerte y en ese momento la verdad es que estaba, digo, ya está muy mayor, pero en ese momento estaba joven y no sé, iba a la escuela por mí, qué onda, cómo vas, o sea, muy al pendiente aún en su, pues en la forma en como ella la educaron, ¿verdad? Que esa es otra cuestión, pero sí, fue mucho gracias a ella. Y en tu caso, Evert, ¿qué nos puedes platicar? O sea, hoy en día, ¿cómo está la relación con tus padres? ¿Cómo saliste adelante y cuál fue, o en quién encontraste ese apoyo como Elena con su abuela? No, pues ahorita siguen igual, o sea, ya no se están peleando por nada porque pues ya pasó mucho tiempo y todo lo que se tenía que arreglar ya se arregló, yo ya a mí no me tienen que mantener afortunadamente, entonces ya no está esa situación, pero ellos siguen sin querer verse, o sea, ellos siguen con una herida abierta y que no han querido sanar y ahora sí que yo aprendí justo todos estos años a saber que ese es su problema, no el mío, porque así como dice Elena, o sea, yo también tuve que tener y me acuerdo que mi familia me dijo, Ever, es que te dejamos de ver un verano, porque yo soy de Nayarit, tenía familia en Sonora, tengo familia en Sonora, y ellos iban cada verano. Fue de que, oye, te dejamos de ver un verano y ya tienes una mentalidad y eres una persona totalmente diferente. ¿Por qué? Porque las situaciones me llevaron a madurar mucho más rápido. 100%. Porque así como menciona Elena, o sea, era ir con papá y que te dijera, oye, dile a mamá que esto y que el otro, y que es que tu mamá hace esto y que me dice esto y que no sé qué. Mi mamá obviamente tenía que, pues, mantenerme. Mi mamá tenía un trabajo que era por comisión, que pues realmente al principio no era un trabajo que te diera para mantener a 2 hijos. Entonces mi mamá estaba peleando mucho esa parte, mi papá era de que yo te voy a dar lo que yo quiera, lo que yo pueda y que no sé qué. Entonces sí fue muy complicado y yo me ponía en el medio. Sí, era de que, hijo, ve y dile a tu papá esto, y ve y dile a tu mamá esto, y ve. Entonces, para mí era bien difícil el decir, oye, mis papás se están peleando porque me tienen que mantener a mí, porque me quieren dar de comer a mí, porque me quieren dar zapatos a mí, y mi papá se rehúsa, pero por pelearse con mi mamá, no porque no me quiera. O sea, tener que procesar toda esa parte para mí fue bien complicado. Yo tomé un rol que no me correspondía de querer arreglar sus problemas y de tenerlos que llevar a arreglarse, a reconciliarse, a poder tomar estas conversaciones lo más maduramente posibles, hasta que llegó un punto en el que dije, y muchas veces todo ese proceso lo he platicado, ¿no? Llegó un momento en el que dije, ese no es mi problema, claro. O sea, yo no empecé a ponerles límites y claro que a ellos no les gustaba. Papá, si tú tienes algo que decirle a mi mamá, díselo. Yo ya no le voy a decir. O sea, para mí es bien complicado porque yo termino peleado con mi mamá. Claro. Y mi mamá, tú ve y dile a mi papá, o sea, y si no, dile al abogado, ¿por qué me meten a mí? Para mí es bien complicado decirle, papá, eres bien egoísta porque ya el pleito es con mi papá y conmigo. Entonces, a ese proceso vamos a empezar con los términos ya psicológicos. Se le llama alienación parental. ¿Sí? Cuando un papá comienza a meter y manipular la idea del otro padre, se le llama alienación parental porque obligan al hijo a tomar un partido. ¿Sí? La verdad es de que yo no sé, Diosito y la vida me ha iluminado mucho para tratar de ser lo más imparcial y objetivo posible. Pues yo trataba de entender, ¿no? Que yo entiendo que mi papá no es que no me quiera y no es que no me quiera dar dinero, es que mi papá no se está fijando en mí, se está fijando en el pleito con mi mamá.
Claro. O sea, todo lo que está haciendo es por pelearse con mi mamá, porque mi mamá hizo esto, esto y esto, ¿sí? Y también si mi mamá se enoja porque mi papá no está haciendo algo, es entre ellos, no es mío. Ellos realmente tuvieron muchos encuentros en donde querían llegar a acuerdos, pero no cedía uno o no cedía el otro, o de repente ya veían el problema encima y pues tenían que hablar y pues los tenían que arreglarlo aunque estuvieran en desacuerdo, ¿no? Emocionalmente yo lo he compartido también con mis amigos. Yo estaba literalmente saliendo de la secundaria, entrando a la prepa, y en la prepa conocí amigos que les encantaba la fiesta. En Tepic, pues no era legal, ¿verdad? Pero pues podías entrar al antro desde los 14, 15 El años. Monterrey también. Bueno, sí. También íbamos al antro a los Nos 16. tocó. Sí, se sabe. Malamente. Sí. Muy malamente. Yo empecé a tomar. Afortunadamente no encontré y no tenía amistades que me ofrecieran drogas, pero el alcohol era obligatorio cada fin de semana, viernes, sábado y a veces hasta domingo. Pero y desde el jueves. ¿Lo hacías como una forma de escapar de la situación que vivías en casa? Yo no lo entendía, que era por eso. Yo en ese momento era de que, ay, ya quiero que sea fin de semana para ponerme hasta las chanclas, para divertirme y así. Ya. Ya más grande entendí, ok. Ese proceso era muy difícil porque no nada más estaba ya entrando en cuestiones personales. Ese fue el momento en el que yo también estaba descubriendo mi sexualidad, ¿sí? Y mis papás se daban cuenta de eso. las dos cosas. Entonces yo estaba viviendo un proceso bien difícil y incluso hablando de mecanismos de defensa, yo se los he platicado a mis pacientes yo optaba, uno de los mecanismos de defensa es la evasión. Entonces yo optaba por dormirme. Yo llegaba de la prepa, comía, me dormía toda la tarde con una sensación de vacío horrible porque traía una depresión que yo no sabía que era depresión. Y me levantaba porque de tener mis papás juntos, de tener a mi hermana ahí en la casa y todo eso, pasaba a estar solo porque mi mamá tenía 3, 4, 5 trabajos, no llegaba a la casa en 3, 4 días. Mi hermana se iba a casa de mi abuela, entonces yo llegaba de la escuela, a veces tenía comida que mi mamá me dejaba, yo tenía que hacerme de que chuletas con arroz o algo así, y me dormía. Y luego me despertaba, iba a casa de mi abuela a cenar, o me hacía un huevito para cenar, o unas quesadillas, y me volvía a dormir, y el día siguiente me iba a la prepa, y así todos los días, hasta que llegó un punto en el que dije, mi vida se me va a ir dormido. Pero, ¿cuántos años tenías? A ver, porque para darte cuenta de eso a los 18 sí está difícil. Y estaba más chico, tenía 16. No, sí, súper chiquito. Tenía 16 cuando yo dije de que ya basta, o sea, se siente muy feo todos los días despertarme a las 7 después de una siesta, que realmente yo estaba tratando de evadir todo lo que sentía, y despertarme con un vacío, con un hueco. Dije, no. Yo en ese entonces había dejado de ir a karate, y yo iba a taekwondo. Y yo dije, bueno, voy a tratar de retomarlo, voy a tratar de hacer otra cosa. Y ahí yo me replanteé ok, me da miedo porque siento el vacío de no tener a nadie en mi casa y que mis amigos no están disponibles porque tienen sus actividades. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cómo le voy a hacer yo para hacer que esto se termine de sentir así y hacerme pasar un buen día? Entonces me refugié mucho en las redes sociales, en el Messenger, en Metroflog. A mí me encantaba tomar fotos, entonces yo lo que hacía era, me ponía mis audífonos, me salía a caminar y conectaba con mucha música ahorita. Y Arnold lo sabe, la música para mí es muy importante porque me ayuda a conectar. Empecé a descubrir muchas letras y muchos artistas que me gustaban, en donde yo empezaba a canalizar todas mis emociones y lloraba. Yeah. Hasta que llegó un punto en el que yo hice esta catarsis de decir, ok, ya pasó. O sea, todo lo que sentía ya se vació después de no sé cuántos años. Y aparte, o sea, en resumidas cuentas, yo dormía, me iba de fiesta los fines de semana, si se dan cuenta es pura evasión. Dejé de evadir, empecé a conectar conmigo y empecé a madurar. Empecé a trabajar, luego ya se terminó la prepa y empecé en la universidad y empecé a ayudar a mi mamá en el negocio, que ella ya tenía un negocio pues más estable. Y me fui incorporando más en actividades que me ayudaran. Empecé con el ejercicio y todo eso ya fue que me empezó a llevar como a esta madurez, ¿no? Oigan, fíjense, los dos mencionan, creo que hay un punto en común, ¿sí? De los dos.
donde los padres tratan, no sé si de convencer a los hijos, ¿sí? No sé si sea la palabra convencer, pero sí de armar un equipo, ¿no? De no soy yo solo el que lo piensa, sino quiero que lo pensemos varios para ir todos los que, o sea, tener un pensamiento en común. Y creo que también de lo que mencionas, obviamente tú te vas a sentir responsable como hijo de poder arreglar esa situación. Si tus papás vienen contigo a contarte, es que él es esto, la otra es esto, o sea, tú te vas a ver en la responsabilidad de decir, oye, ¿sabes qué? Con la información que tengo, pues es que a lo mejor la información que tiene mi papá no es la correcta de mi mamá, yo lo puedo arreglar. Si le digo y le explico que no es así, o si le explico a mi mamá que no es así, yo lo puedo arreglar. Exacto. ¿Ustedes qué le aconsejan a los papás que empiezan a ver esto, la posibilidad de un divorcio con su pareja? ¿Qué es lo que se recomienda? ¿Qué es lo primero que se debe de hacer? Primero quisiera saber en el área psicológica, o sea, ¿qué es lo recomendado? O sea, ¿sabes qué? Lo platicamos, ya estamos seguros que nos vamos a divorciar. ¿Cuál es el primer paso hacia los hijos? Siempre voy a recomendar que las cosas se hablen, ¿sí? Si los cambios son sin que el niño sepa qué es lo que va a pasar, se va a sentir muy confundido, y los niños, sobre todo los menores, que no están en la pubertad, vamos a decirlo así, lo van a tomar como si es su culpa, aunque no se les diga. Voy a interrumpir. O sea, antes de hacer el trámite legal, en este caso con Elena, primero ya tomamos la decisión como pareja. Antes de iniciar el trámite, ¿hablo primero con mis hijos? ¿O inicio el trámite y ya iniciado el trámite, hablo con los hijos? Va a depender mucho de las circunstancias, porque muchas veces son cosas abruptas, como lo que a mí me pasó. A mí no me pudieron decir anteriormente de, oye, nos vamos a separar. Fue en la madrugada, una cosa pasó ahí, y mi papá tomó la decisión abruptamente de ya divorciarse y separarse, y ya. Entonces, cuando pasa así, lo más importante es hacerle saber al niño que va a haber cambios. Si no sabes qué es lo que va a pasar, es decirle, no sabemos cómo se van a acomodar las cosas, pero no te preocupes, vamos a estar bien, vamos a ver la posibilidad. A ti no te va a hacer falta tu papá, tu mamá, no, tú vas a seguir tus actividades, y eso es lo que uno siempre les va a recomendar, que sus actividades sigan lo más similares posibles, ¿sí? Porque si le cambiamos la rutina abruptamente, él no va a entender qué es lo que está pasando. Y si no se le explica la situación, les digo, muchas veces los niños piensan que es por su culpa, porque yo me porté mal. Como un castigo. Exactamente, sí. Y me ha tocado ver en casos de que el niño piensa que es porque mintió o porque sacó una mala calificación, ¿sí? Entonces, pues muchas veces no tiene nada que ver. Muchas veces no, nunca. Oye, Ebert, y por ejemplo, si estoy tomando la decisión de separarme de mi pareja, ¿sí? Pero pues estamos terminando mal, o sea, hubo ahí una situación en la cual no hay manera de llegar a un acuerdo, mi pareja simplemente se va. ¿Yo puedo tomar el rol de agarrar esa plática con mis hijos sin que esté mi pareja? Claro. ¿O lo ideal es que estén los dos, o llegar a un acuerdo? O si no se pueden llegar a acuerdos, ¿qué nos recomiendas? Vamos a hablar del ideal. El ideal, que es esta fantasía utópica de ojalá todo mundo lo hiciera de esta manera, es de que los papás sana y tranquilamente hablen con los hijos de la manera más amorosa, y que les den la calma de que las cosas van a cambiar, pero van a estar bien. Y ahí pausa, a ver, yo quisiera agregar un comentario de que no es necesario ni siquiera que expliquen por qué se van a divorciar. O sea, los niños no quieren saber qué fue lo que pasó en su matrimonio, lo que quieren saber es cómo va a cambiar mi vida y cómo me va a afectar en esto. Entonces, eso es lo que se tendría que plantear, incluso aunque no se tenga un escenario de que, bueno, la rutina de ir a la escuela sí ya va a cambiar, los fines de semana obviamente van a cambiar, las navidades, años nuevos, semanas santas. Entonces eso es lo que los niños requieren como esta información, y tal vez, y ahí sí, compleméntame si estoy mal, también depende mucho de la edad en la que se encuentran los hijos cuando toman esta decisión. Totalmente. Me ha pasado divorcios de que hijos de 16, 17 que dicen, ya, o sea, mis hijos ya, si quieren ver a su papá, que vayan, y si no quieren ir, que no vayan, me vale. O sea, ya tienen mayor criterio los hijos. Ya tienen, sí, ya tienen decisión, o sea, ya ellos pueden ir con su mamá y su papá. Pero me ha tocado divorcios de hijos de 1 año y medio que todavía la criatura ni habla, y dices, ¿cómo le vamos a hacer en esta situación? No, ahí no se le tendría que explicar, pero indirectamente, después de que vaya creciendo, va a tener
pues es que el papá siempre va a ser el papá aunque estén divorciados. Entonces, ¿cómo van a tomar ese rol ya que estén divorciados? Pues, o sea, se divorciaron hace 5 años, pero su hijo tiene 6, ¿y cómo le vamos a hacer en nuestra vida? Porque de que se van a seguir viendo, se van a seguir viendo, porque ese es otro error de que yo me divorcio porque no quiero verle la cara. Mira, pues, si tienes hijos en común, muy difícil. Olvídate de eso, o sea, lo vas a ver hasta en la graduación, y si tus hijos tienen hijos, los nietos, en o sea. En el hospital, o sea, sí, muchas cosas. Sí, exactamente. Entonces, bueno, no sé si sea un factor la edad en esta explicación. Sí, claro. O sea, claro que cuando los niños no tienen como tanta conciencia de las cosas es ir a lo básico, ¿no? De que, oye, las dinámicas, y como tal cual lo dijiste, o sea, la dinámica va a cambiar, esto va a ser, tú vas a seguir yendo a la escuela, nada más tu papá pues ya a lo mejor no va a dormir aquí, va a dormir en otro lado, pero dependiendo del entendimiento del niño o de la niña, uh-huh. ¿Sí? Por ejemplo, mi mamá está pasando por un segundo divorcio, uh-huh. o separación, ahí todavía no lo define, pero está en esas, y en esa situación ella, pues con su hija ahorita tiene 8 años, ellos dos estaban hablando de que, ok, ahorita no estamos en un buen momento como pareja, todavía no podemos tomar la decisión de que si esto ya es definitivo o no, pero tenemos que hablar con la niña porque es una realidad que ahorita no podemos estar juntos. No, y aparte si tiene 8 años, pues ella ya sabe, o sea, no puedes hacer como que no, todo igual, no es cierto, o sea, ella misma te va a decir, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué mi rutina cambió? ¿Dónde está mi papá? O sea, no puedes ocultarlo. Ok, sí. Ahora, ¿qué pasa ya después de que ya tomamos la decisión, mi pareja y yo, de separarnos definitivamente? ¿Sí? ¿Qué sigue? O sea, nos acercamos contigo, Elena, y ¿qué sigue? 2 escenarios. Un escenario donde los dos estamos en común acuerdo y tenemos una buena comunicación y vamos juntos, y otro escenario donde de plano no hay comunicación, pero yo me quiero divorciar y me acerco a ti porque yo me quiero divorciar a pesar de que mi pareja pues no quiera o no me da la cara o no sé nada de... Ok. Pues mire, lo importante que yo les digo a los clientes es que ellos ya lleguen decididos, por no decir convencidos, porque hay personas que luego se interesan de que, oye, quiero saber cómo está la onda por si tomo la decisión, es válido, pero nunca les vamos a decir de que, o sea, convencerlos de que no, es que de ahí vas a sacarle provecho y tú no te mereces eso. No, eso es algo muy personal, y incluso lo tendrían que ver con su psicólogo para aterrizar esas ideas y luego ya venir con nosotros. Pero en el caso en donde no haya una comunicación, incluso me atrevería a decir que haya violencia, porque también ha sucedido el caso que es muy violento, lo ideal es la asesoría para definir si tu divorcio es voluntario o incausado. Si es voluntario, se escucha muy fregón. De hecho, el viernes acabamos de hacer uno y la verdad es que salió muy bien, pero es lo menos. O sea, les puedo decir que solamente el 2% de los matrimonios se divorcian por el voluntario y el 98% incausado. Ok, para aclararle a la gente, voluntarios cuando los 2 miembros de la pareja están de acuerdo en terminar la relación. Y los 2 firman la demanda, el juez me exige, es que, fíjense, nos exige un convenio en donde tiene que arreglarse toda la situación del matrimonio, pero pues cada matrimonio es diferente. Entonces, si tienen hijos, en ese convenio van los hijos. Si no tienen hijos, pues es un convenio más sencillo. Si tienen bienes, se arreglan los bienes. Si no tienen bienes, pues no se arregla nada. Incluso ya la ley regula si tienen mascotas, animales de compañía, de que quién se va a hacer cargo de él, bueno, el día de mañana, quién lo va a llevar al doctor, quién lo va a costear, si ya no lo quieren, entre comillas, quién se va a hacer responsable. O sea, sí es muy completo, de 10 hojas a algo sencillo de 1 o 2 hojas, si es que la relación es así. Pero en realidad, en los 2 casos, cuando hay hijos menores de edad, es sumamente complicado en el sentido que se tiene que definir cosa por cosa, desde pensión alimenticia, convivencia, guardia y custodia, visa, pasaportes. Las convivencias van de que Semana Santa, vacaciones de verano, vacaciones de invierno, el 24, el 31, el día del niño, el cumpleaños del papá, el cumpleaños de la mamá, o sea, una serie de fechas que si hay unas clientes que me dicen, oye, nunca me había puesto a pensar en eso. O sea, yo como que en mi enojo, en mi emoción de que ya me quiero divorciar, no había pensado en cómo iba a ser mi vida ahora en esas fechas. Le digo, es que pues el convenio o lo que nosotros les proponemos a los clientes, siempre vamos a buscar que arreglen su situación en convenio, por decirlo así, en mutuo acuerdo, para que sea beneficioso para ellos y para sus hijos, en el estricto sentido de que, y ahí sí la ley es muy precisa,
el juez siempre va a respetar el convenio que hagan ambas partes, aunque no sea justo, entre comillas. Mientras estén de acuerdo. Mientras estén de acuerdo, el juez nunca les va a cuestionar, oye, eso no es justo, no sé, he hecho convenios de 5,000 pesos al mes. Y el juez de que, ¿está bien para la otra persona? Sí, perfecto. He hecho convenios de 20,000 pesos al mes y el juez, está bien. O sea, nunca les va como a decir, no, es que eso es mucho y en qué se lo va a gastar y por qué no y esto y lo otro. Pero a lo que voy es que siempre va a ser una buena solución eso, siempre se los vamos a ofrecer, incluso cuando llegan y que no hay buena comunicación, les digo, vamos a agotar la instancia de la conciliación antes de decidir empezar a hacer otro procedimiento, porque ya van muy mentalizados. Incluso me pasó con una cliente que es muy joven y ella ya estaba de que no, es que de seguro no voy a arreglar nada con él y porque se portó súper mal conmigo. Y le digo, mira, yo te entiendo que tengas este contexto porque pues si fue una persona fea contigo, pues obviamente te esperas lo peor. Pero lo cierto es que no tiene que ser así. O sea, vamos a solicitárselo al juez, una audiencia. Si el juez nos permite hacer un convenio, fregón. Y si él a la mera hora accede o se ponen de acuerdo, mejor para ustedes. O sea, no porque haya estado todo mal, quiere decir que termine todo mal. Y en este caso, Elena, o sea, ustedes intervienen para hablar con la pareja, o sea, por ejemplo, si yo me acerco contigo y te digo, ¿sabes qué? Me quiero divorciar, no tengo comunicación con el papá de mis hijos y así, ustedes intervienen para poder llegar a un acuerdo, o sea, hablar con esa persona, a ver si está dispuesta a negociar. Sí, nos ha pasado de las dos. Incluso me ha pasado que llega la cliente, que es la que va a tomar la decisión, por ejemplo, y dice, oye, este hombre, o sea, mi ex marido o mi marido aún, ¿verdad? Dice que me va a firmar todo y que nada más, que ¿en dónde firma? Yo le digo, perfecto, yo déjame, preparo todo y lo citamos. Si me dice, oye, no hablo con él para nada, no sé ni qué onda, lo correcto es hacerlo primero a una instancia judicial, que es notificárselo al juez, mi propuesta de convenio, para que luego el juez le notifique a él y que ya él tome la decisión de asignar un abogado o verlo con ¿cómo se llama? Directamente, que las dos se pueden. Mientras las personas tengan voluntad en llegar a un convenio, pues eso prospera de muchas formas. Incluso me ha pasado que en el divorcio, o sea, como es muy emocional y es una cosa que todavía sientes mucho coraje, hacer convenios 2 o 3 años después de que se divorcien, porque ya están como que más frías las cosas, más digamos. frías las cosas. Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, sabemos que muchas veces los papás no van a estar de acuerdo con todo eso, con toda esa situación, y hay niños que durante el proceso entre que si sí, que si no, que si esto y que si lo otro, pues no tienen una buena convivencia con papá o mamá, ¿sí? No sé, me ha tocado ver casos que los papás están divorciando y mamá es la que tiene la custodia, pero realmente mamá tiene una situación emocional muy difícil y llega a ser violenta y llega a ser así muy complicada. Ahí, por ejemplo, ¿qué puede pasar? O sea, ¿al niño se le obliga a estar con el papá o en caso de que sea, de que, oye, ya se estipuló que con papá vas a estar Semana Santa y ya se estipuló que vas a estar en verano, pero los hijos, no sé, 8, 10 o 6 años, ¿se le tiene que obligar a estar con papá? Mira, la respuesta es sí, en el sentido de que el juez es muy preciso y dice, el derecho de convivencia es un derecho del menor, aunque el menor, en este caso los hijos, y tengan una situación emocional difícil de que, no sé, mi papá me cae gordo, no que lo quiero ir a ver y así, es el derecho de la familia tal cual que está reconocida en la ley. Entonces dice, bien o mal, yo como juez, yo tengo que fomentar esos lazos familiares, aunque no se lleven bien, para que eventualmente prosperen. Incluso me ha tocado que el mismo juez los manda a terapia, okay. a centros en los DIFs y así, para que arreglen esa situación familiar, porque sí, sí es del interés de un juez, o sí tiene el alcance un juez de ordenar ese tipo de cuestiones, aunque no... ¿cómo te puedo decir? Aunque los menores no quieran, o incluso aunque los papás no quieran. O sea, y eso es muy difícil porque al principio, como dices, hay ciertas personas que toman a los hijos como rehenes, represalias de que no te voy a dejar verlo hasta que no me des no sé qué, y hasta que no me des la casa, y hasta que no, o sea, como secuestro, haz de cuenta. Claro. Y pues la ley no lo permite, pero también hay mucho que hacer ahí, porque lo único que establecen es como una convivencia supervisada, que es en un centro de convivencia de 1 hora, o sea, es mucho,
Pues es que no quiero decir que es como ir al penal, porque no es así, pero sí no es el escenario ideal para ver a tu papá una hora y que el psicólogo esté ahí viendo y platiquen. Entonces, pues es muy incómodo. Lo ideal es que no fuera así. Oigan, la verdad es que este tema, o sea, ahorita que ya lo platicamos y todo, da para mucho, o sea, vienen a mi mente muchas preguntas, muchas cosas, inclusive también hablando de lo que son las pensiones, o sea, porque vemos muchos temas en redes, lo vemos, o sea, inclusive ya ahorita pues se pone de moda que hasta queman gente en redes y vemos videos también donde van y buscan al que no ha pagado la pensión y andan ahí cazando. Dicen que los van a prohibir ir al estadio, así que sí, es cierto. Oye, sí, es cierto. Sí, vi una propuesta de una diputada que dice que todos aquellos que estén incumpliendo con sus responsabilidades y obligaciones no los van a dejar entrar al estadio. Veremos qué tanto se va a hacer. Veremos, pero bueno, quiero decirles que da para mucho. Sin embargo, por cuestiones de tiempo, el caso que tenía preparado no lo voy a leer, pero sí preparé unas preguntas. Estas preguntas que preparé sí me gustaría que me ayudaran a aclararlas, porque yo sé que allá usted que nos está viendo también tiene dudas sobre estos conceptos o qué viene siendo esto de lo que pues hemos estado hablando el día de hoy. Así que esta pregunta, la número 1, va para los dos. ¿Cuál es la diferencia realmente entre patria potestad, entre guardia y custodia? O sea, entre patria potestad y guardia y custodia, ¿cuál es la diferencia y por qué es importante entenderla en el ámbito legal y en el ámbito psicológico? Bueno, mira, la patria potestad es tal cual el derecho y las obligaciones que tienen los padres hacia los hijos. ¿Y cómo se materializa eso? En un acta de nacimiento. Es decir, tú, aunque tus papás se divorcien el día de mañana, o incluso si nunca se casaron, estuvieron en concubinato, si ahí dice que eres hijo de Juan Pérez, eres hijo de Juan Pérez de aquí hasta que te mueras. Y en el caso de las mamás, pues ahí no hay tanto, o sea, no existe esta figura porque pues uno los engendra y pues ahí el nombre de la mamá ahí siempre va a venir. Y eso quiere decir que Juan Pérez siempre va a tener una obligación con su hijo, aunque sea menor de edad o mayor de edad. Este término se usa mucho para que los padres decidan por ti. Entonces, por ejemplo, pasaportes, visas o temas médicos, ellos pueden, o incluso me pasó hasta un tema como de adicción, que lo iban a meter como un anexo de que quién puede decidir por él, pues su papá, o sea, viene en el acta. O sea, se refiere a quien tiene la patria potestad. Exactamente. Y la guardia y custodia es quien se hace cargo de los menores, de los hijos en este caso. ¿Quién se va a encargar? ¿Cuál de los dos va a ser el responsable de llevarlos a la escuela, darles de comer, llevarles al doctor? O sea, de cómo cuidarlos y protegerlos tal cual. Y pues que en el divorcio casi siempre se da que hace uno más que el otro. Que sea compartida, una guardia y custodia compartida, como dicen, o como hemos visto en la tele o en Estados Unidos, es muy complicado porque imagínense, tendrían que ambos padres vivir muy cerquita, que la escuela de la criatura esté cerquita, que vivan en la misma ciudad, que tengan más o menos la misma rutina. Entonces, muchas condiciones. Es muy complicado decir de que no, los dos vamos a hacer lo mismo, ojalá fuera el caso, pero casi nunca es así. Oye, Elena, surge una pregunta. ¿Se ha dado el caso que la guardia y custodia la tenga alguien que no sea el de la patria potestad? O sea, no sea la abuela, que no sean los papás, o sea la abuela, la tía, etcétera. Fíjate que me tocó un caso en donde la abuela era la responsable, pero no estaba reconocida legalmente. Ahí en ese caso se tiene que hasta demandar a los papás, o sea, en este caso a la abuela, a su hijo y a la mamá de la criatura, por decirlo así, porque ella les va a reclamar ese derecho para que ella pueda decidir sobre las menores. Entonces, es un concepto muy complicado. Hay instituciones que ayudan, como el DIF, justamente para encontrar estas familias que están atravesando un proceso complicado, que no está ni mamá ni papá. Pero la respuesta es sí se puede. Oye, Bert, y a ti, por ejemplo, en psicología, ¿te ha tocado casos donde alguien tiene la guardia y custodia de alguien que no es su hijo y cómo lo ha manejado y cómo lo ha vivido? Fíjate que así tal cual no, lo que sí me ha pasado era lo que preguntaba hace un momento, de que el niño no quería convivir con la mamá. ¿Sí? O sea, quien se estaba haciendo responsable era el papá, donde vivía y todo, pero la ley lo estaba obligando a convivir con la mamá, pero la mamá tenía ahí unas actitudes muy, muy malas hacia él, y él, todas las convivencias que tenía que ir a ese centro de convivencia, no quería ir, y no quería ir, y no quería ir, y siempre estaba tratando de
como evadirlo, de que no, o sea, como excusas para no ir, haz de cuenta. Exactamente. Ya. La segunda pregunta la voy a pasar contigo, que tiene que ver mucho con lo emocional, ¿sí? ¿Cuáles son los efectos emocionales más comunes en los niños durante un proceso de separación y cómo pueden prevenirse a través de acuerdos legales más empáticos? Sí, ante un divorcio muchas veces los niños tienen ansiedad, ¿sí? Les surge mucha ansiedad de separación, sobre todo cuando son menores. Menores hablamos menos de 10 años, ¿sí? Uh-huh. Existe lo que, más chicos también, ansiedad de separación, así se le llama. La ansiedad de separación es esa de que me da mucho temor separarme de mi papá. ¿Por qué? Porque ya no lo voy a volver a ver no sé hasta cuándo. Pero sí. Eso no le da a los bebitos de ver, o, sí, o también a los no tan bebitos de que 4 para arriba. Sí, exacto. O sea, es diferente, ¿sí? La ansiedad de separación es a los niños chicos, sí, como hasta los 4 o 3 años. Ya la ansiedad como normal. Tal, es más grande, por eso hacía la comparación. Pero esa ansiedad muchas veces pasa por estos cambios de que, oye, voy a ir con papá y de repente ya cuando tengo que ir por él llora y ya no se quiere separar del papá, ya no quiere ir regresar con mamá, o al revés, de que llega con mamá y llora porque quiere estar con papá y bla, 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 bla. Entonces, uno de los efectos es eso, la parte de la ansiedad de que no sabe qué va a pasar, cómo van a surgir las cosas. También tienden a haber mucha depresión. Los niños también les da depresión. ¿Cómo lo podemos notar? Los niños empiezan a comportar un poco más irritables, ¿sí? Ellos pues no tienen la misma forma de demostrar la tristeza que los adultos, una depresión. Ellos sobre todo se ponen irritables, rebeldes, desafiantes. Entonces, esos son indicios que podemos ver que el divorcio está afectando las emociones del niño. Y también muchas veces empieza como esta culpa que les mencionaba, ¿sí? Los niños se tienden a echarse la culpa porque tienen una forma de ver el mundo desde sí mismos. ¿Sí? Si esto está pasando es porque yo hice algo, porque me pasó algo, entonces yo hice algo para que eso sucediera. Y en este caso es recomendable ir a terapia, o sea, que los niños empiecen a ir a terapia desde que se les anuncia o desde antes. Siempre voy a decir que mientras los papás lo manejen de la mejor manera, no necesariamente tienen que ir a terapia. Y siempre voy a hacer hincapié en que la terapia es un equipo, o sea, el que tú lleves al niño no va a hacer que ese proceso sea mejor. O qué tal que lo llevas y luego regresa a su casa y se pelean horrible, entonces pues haz de cuenta que no sirve de nada. Exactamente, entonces ese es el hincapié que nosotros siempre en Minder hacemos, de el trabajo con el niño no es que el niño esté mal, el niño está teniendo las consecuencias de lo que está pasando en la familia y el trabajo es familiar. ¿Sí? O sea, ustedes papás tienen que aprender a cómo sobrellevar esta situación para darle esa tranquilidad, esa calma al niño, para que él pueda transicionar esas situaciones. Nosotros en terapia les vamos a ayudar a entender el proceso, a entender sus emociones, a poder poner límites también, a saber cómo lidiar con esta ansiedad, con esta depresión, con todo eso que está pasando. Pero sobre todo, papás, ustedes son los que pues muchas veces necesitan la terapia, no nada más los niños. ¿Sí? Oigan, y regresando contigo, Elena, por ejemplo, ¿qué factores toma en cuenta un juez para decidir la guardia y custodia de un menor? Pues mira, ese es un tema complicado porque regresando al ejemplo del divorcio con convenio, pues el juez siempre va a darle la preferencia al convenio, ¿verdad? O sea, lo que pongan de acuerdo entre ambos padres, siempre lo va a preferir. Si hay un apartado en la ley en donde dice que los menores de 12 años estén preferentemente con su madre, a excepción de que la madre haga actitudes o acciones violentas, de violencia familiar, se dedica a la prostitución, consuma drogas o alcoholismo, o sea, bajo ciertos requisitos o supuestos es que no dejan que los menores estén con su mamá. Pero si no están estos supuestos, pues en teoría puede estarlo. Esa es una. Y retomando este ejemplo del convenio, el juez siempre va a preferir esto, pero cuando no se ponen de acuerdo, él decide por ti o decide por los dos. Entonces es un tema complicado porque el divorcio, pues me atrevería a decir que es un trámite bien administrativo de que si los divorcio mañana, pero voy a empezar a analizarlos a ambos para ver con quién debe estar el menor. Y sobre todo cuando se lo están disputando o en un juicio. Hay papás, ejemplo, se divorcian, no hacen convenio, pero pues los menores se quedaron con su mamá y el señor está acá muy libre. Si él no reclama la custodia,
pues pueden seguir así años, o sea, nadie va a irles a impedir, pero también si hay resistencia, que en algunos casos sí hay de que no, es que su mamá no los cuida bien y que no estén con ella, y que estén conmigo y que no sé qué, ahí sí se puede hacer un juicio y el juez evalúa ambas familias. De hecho, es un tema, o sea, esta evaluación es sumamente compleja porque es de una trabajadora social, una psicóloga, los entrevista a los dos, entrevista el núcleo familiar, o sea, en dónde vives, si vives con la abuelita, el tío y así, a todos los entrevisto. Les pide tickets, va a ir, revisa, a ver, si vive aquí el menor, en dónde lo vas a acostar, en dónde está su cama, su baño, o sea. Sí, es un proceso. Es un proceso muy complicado. Oye, Elena, y mientras el juez decide, ¿qué pasa con el menor? Porque quiero pensar que esto lleva un tiempo, ¿no? Sí. Lleva un tiempo. ¿Qué pasa? Porque si yo, papá y la mamá estamos disputándonos quién se queda el menor, ¿dónde queda el menor mientras el juez ya dictamina quién va a tener la patria potestad? Digo, perdón, la guardia y custodia. La guardia y custodia. El juez casi siempre decide que por mientras se lleva el proceso, se mantengan las condiciones que está. Ejemplo, si el menor está con su mamá y quien se lo está peleando es su papá, aunque el papá lo esté peleando, va a decir el juez no, que se quede con su mamá hasta que no ordene yo que se vaya con su papá. Pero necesariamente tiene que ser papá o mamá, no puede ser los abuelos. No, cuando hay situaciones que, pues es que en este país hay muchas realidades, hay situaciones de mucha violencia, de mucho abandono, y ahí hasta pueden entrar instituciones del DIF, o sea, en caso de que ninguno de los dos sea apto, lo ingresan al centro capullos, y el centro capullos revisa quién de los dos, incluso padres o familias, es más apta para cuidar a los menores, los entrevista, y mientras que no tengan condiciones, los dejan ahí, que es, pues obviamente es la peor situación. A mí en lo particular nunca me ha tocado como que una familia esté en esta condición, pero pues imagínate, es como ver a tu hijo en el penal, o sea, sí, de fuerte. Ajá. Claro. Oigan, y bueno, continuando con las preguntas, ya estamos en la recta final del podcast, que como ven, se nos ha ido bien rápido, ¿no? Es que da para mucho, para mucho. Y la verdad es que creo que los dos puntos, y más desde la experiencia que ustedes lo han vivido, creo que es muy importante para la gente que nos está viendo, que está pasando por este proceso, tanto desde el lado de, bueno, hijo pueden ser los menores, pero sobre todo también los papás que están a punto de tomar esta decisión y no saben todavía cómo lo van a abordar con los hijos. Y hablando sobre esto, Ever, ¿en qué momento es indispensable la intervención psicológica? ¿Cuándo dices, oye, ¿sabes qué? Cuando está pasando esto de la guardia y custodia, si pasa esto, ya es necesario ir al psicólogo? Pues, como se los he mencionado en el otro episodio, en otras situaciones, pues todo va a depender de muchas cosas, ¿no? Pero sí es importante, yo siempre lo he visto así, de papás, si ustedes no tienen las cosas claras, si ustedes no saben cómo manejar las cosas, vayan a terapia ustedes primero, ¿sí? Definen 100%. todo lo que tienen que definir y pregunten todo lo que tienen que preguntar para que ustedes puedan llevar el mejor proceso para sus hijos. Si aún así ven que los niños están teniendo repercusiones emocionales muy fuertes, pues ya ahora sí es, ya vimos el acompañamiento. Porque muchas veces van en etapas muy tempranas en donde el niño no entiende, no sabe, ni siquiera, pues le está cayendo el 20 o algo así, y no podemos trabajar el divorcio como tal. O sea, empezamos como a que se empiece a dar cuenta de los cambios y todo eso, pero no tal cual las repercusiones, porque todavía no aparecen. Oye, bueno, yo la iba a interrumpir. ¿Puedes atender, Ever, a toda la familia en conjunto o lo ideal es que primero uno por uno, o cómo lo manejas? Te lo juro que me leíste la mente, justamente Sí, hablaba pues no, de la terapia familiar, de verdad. Sí, ¿Cómo está eso de la terapia familiar? La terapia familiar es un momento en donde se habla, dependiendo de la situación, pues se va yendo por roles, ¿no? Empieza la terapia a ver quiénes son los integrantes de la familia, entender cuál es la percepción de cada uno sobre la misma situación, para empezar a poner y encajar como las fichitas, ¿no? De que, esta persona tiene este rol, esta persona tiene este rol, esta persona está fungiendo de esta manera, para ver de qué manera puede ser eso más funcional. Y empezamos a mover esos hilos para que la situación familiar sea un poquito más
estable o que la situación por la que está pasando la familia sea más llevadera. Muchas veces, por ejemplo, si vemos que en la terapia familiar, vamos a decirlo así, se pelean más de lo que se pelean, fueron pero a platicar. están los papás pensando en divorciarse, pero están afectando al niño y el niño ya es un adolescente, bueno, no es un niño, es más bien un adolescente y todo. Se hace la intervención con los tres y y empezamos a ver, ok, estamos viendo que el adolescente está tomando el rol de papá ante ustedes que a ustedes no les toca. Entonces vamos a ajustar eso y ahí empezamos ahora sí. Se puede hacer desde las dos vías. Vamos a hacerlo personal, de pareja, y luego con el niño individual, o al revés, cuando vemos que en las terapias individuales es necesaria una intervención familiar, ok, se hace al revés. Pregunta, ¿la terapia familiar entonces es recomendada antes de tomar la decisión del divorcio para tratar de arreglar la dinámica? ¿O es una familia que está teniendo la idea de poder hacer este cambio de una manera sana, una transición sana, pues se va a prestar para que sea antes, ¿sí? Ya. Si tienen esta buena comunicación y todo eso, en cualquier momento se va a hacer, pero pues siempre va a ser recomendable de que desde el principio pues se haga esta intervención familiar, ¿no? También individual, o sea, les digo, si es individual, ya se va haciendo la intervención familiar cuando es necesaria y no tal cual como una terapia de pareja y un proceso largo, puede ser solamente intervenciones específicas. ¿Y la terapia familiar, cómo la llevan ustedes ahí en el centro? Nosotros la terapia con costos y todo eso, nada más. Tú cuenta todo. Nosotros tenemos la terapia familiar, esas pues como son varios integrantes, son 2 o más, se lleva 90 minutos, alrededor de 90 minutos, tiene un precio de 1,499 y esas terapias familiares pues es la dinámica la que les comentaba ahorita. Se hace una entrevista inicial, se ve el motivo de consulta y posteriormente pues se van encajando, ¿no? Las percepciones de las personas y a partir de eso se van tomando estrategias para que cualquiera que sea el motivo de consulta sea lo mejor. Muchas veces se recomienda tomar terapia individual posterior como estas intervenciones. O a la par, ¿no? También. Ajá, o a la par, exactamente. O ya si vemos la necesidad de pareja y una individual al menor o algo por el estilo, pues también se hace esa recomendación. Ok, muy bien. Oigan, ya para cerrar, Elena, ahora sí, si alguien está pasando por una situación en la cual ya tomaron la decisión, como tú dijiste, cuando llegan a contigo es porque ya tomaron realmente la decisión. ¿Cómo se pueden acercar? ¿Dónde te pueden encontrar? Y siempre me gusta preguntar el costo. ¿Cuánto cuesta? Siempre me gusta preguntar cuánto cuesta y la duración de cuánto se lleva un proceso como este de divorcio. Ya, pues mira, yo recomiendo primeramente hacer una cita de asesoría porque, insisto, cada divorcio, cada familia es diferente. Hay una que parece, no sé, muy sencillo o luego la gente piensa... La verdad es que piensan que son enchiladas de ¿qué? ¿Cuánto cuesta? Y pues lo ideal es a ver cuál es tu caso, tienes hijos, tienes bienes, tienes mascota, va a cambiar tu vida, o sea, qué es lo que está pasando en tu pareja, en este caso en el divorcio. Y en esa asesoría, la asesoría cuesta 700 pesos por vía Zoom, videoconferencia, puede ser en un horario muy extendido de 9 a 9 de la noche. Y hay asesorías presenciales, que es en la oficina que está aquí en la colonia Chepevera, y también es una sesión de 1 hora y media máximo, en donde se plantea su situación, les damos estrategias de qué escenario 1, 2 y 3, y que luego tomen la decisión, bueno, les mandamos las cotizaciones y que ellas digan, no, pues voy a empezar esto, voy a empezar este escenario, o me late más empezar con el juicio de pensión a veces, y luego el divorcio, porque a mí lo que me urge es el dinero, entonces... Todo depende, pero la cita inicial es la que importa o de ahí partimos, haz de cuenta. Pero un aproximado así de que digas, oye, ¿sabes qué? Para el divorcio te vas a gastar alrededor de unos 10,000 pesos, no sé. Pues sí, más o menos suena eso porque mira, la pura acta cuesta 5,000 pesos, porque el mismo registro civil cuesta 2 y las vueltas y lo demás son otros 3. Y el juicio de divorcio incausado, o sea, pensando que tengas, vamos a decir, que no tengas hijos y que no tengas bienes y que no tengas, casi creo que no tengas nada en común con esa persona, va aproximadamente entre 6 y 8,000 pesos, dependiendo de también el municipio en el que vivas, porque dependemos del juzgado que le corresponda. Okay. Pero básicamente es eso, y es un proceso de 3 a 4 meses. Cuando es voluntario es un poco más rápido, pero, o sea, un mes, de que 2 o 3 meses y ya.
Y pues nada, estamos para atenderlos en el despacho. ¿Tu teléfono, redes? Mis redes son abogada Selena Flores, para que nos busquen en Instagram, estamos en YouTube también. Y la verdad es que ahorita que platicando de la terapia familiar, me encantaría que hiciéramos algo juntos, de que una terapia familiar con el divorcio, para que las familias pues entren con una situación y salgan mucho mejor. A ver si les mandamos esa promoción juntos para ver qué podemos hacer. Y pues nada, agradecerles por su tiempo y todo lo que platicamos. Es que nos faltó podcast. Oye, Ebert, y en tu caso, en la psicología, platícanos de tus redes, tus teléfonos, costos. Sí, mi perfil psicológico personal es @psic.ebermoncada. Del centro es @minder, ¿no? Minder MX, ¿no? Bueno, sí, es cierto. En Instagram estamos como @minder.mx, es mindr.mx, estamos en Instagram, Facebook y TikTok. ¿Sí? ¿Y el teléfono? Sí, el teléfono es 812-866-7413. Ahí estamos al pendiente. Siempre tenemos a alguien que nos pueda ayudar con todas sus dudas, con todas sus preguntas. Ya tenemos también evaluaciones, les comentaba, y estamos aquí en la colonia Mitra Centro. Y bueno, pues por mi parte eso ha sido todo. La verdad es que les agradezco a los dos. Mi nombre es Arnold Batres. Acuérdense, este podcast que se llama En Defensa de la Mente. La verdad, esperamos subir episodios más seguido. Creo que para todos, a todos nos deja pensando todo lo que platicamos, porque creo que son cosas que todos podemos pasar, todos podemos vivir, y creo y vuelvo a reafirmar hoy otra vez que la psicología con lo legal, o sea, de verdad es que es un match bien importante hoy en día. Así es. Entonces, chicos, pues muchas gracias por acompañarme en su podcast también el día de hoy, y pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Bye.